En esta práctica, con ayuda de herramienta de diagnóstico, haremos pruebas al circuito del motoventilador del evaporador del sistema de aire acondicionado automotriz. En casi cualquier circuito eléctrico que estemos trabajando ocuparemos el diagrama eléctrico del mismo. Este diagrama es prácticamente como una radiografía al sistema, en donde podemos ver todos sus componentes y sus variantes. En este diagrama del sistema de control del aire acondicionado podemos ver componentes importantes del mismo, tales como los fusibles, los relevadores, el motor y algo peculiar en estos sistemas que es la termoresistencia. La termoresistencia casi siempre se encuentra por el control negativo y los fusibles se suelen encontrar por la parte positiva. Al lado izquierdo superior vamos a tener el fusible del motoventilador que después va a llegar al relevador. El relevador va a tener dos partes muy importantes, el contacto y el embobinado. Podemos ver cómo se está induciendo el embobinado tanto de parte positiva y negativa y cómo se va a cerrar el contacto para mandar la corriente eléctrica hacia el motor. En esta parte podemos apreciar la simbología de un relevador. La izquierda y la derecha son diferentes simbologías que representan exactamente lo mismo. La terminal 85 es inducida por parte positiva y la terminal 86 por negativa. Esto va a provocar que el embobinado en su interior se induzca para cerrar el contacto entre la 30 y la 87, donde la terminal 30 es aquella que fluye corriente viva y viene de fusible y de batería. Y la terminal 87 en su defecto siempre es la que viaja al componente para poder alimentarlo de corriente eléctrica. Lo primero que haremos será revisar los fusibles respectivamente con una lámpara lógica. Esta lámpara se conectará a negativo y a positivo de la batería para poder funcionar. Y la punta la colocaremos ya sea en cualquier parte del circuito y dependiendo de la polaridad encenderán los LEDs. Si lo pongo en la parte positiva será rojo, si lo pongo en la parte negativa será negro. Lo siguiente será analizar el IPDM o el módulo integrado de potencia, que es donde se encuentran los fusibles y relevadores del sistema. Esto reemplaza a la caja de fusibles y relevadores que se encontraban en una antigüedad en los carros. Aquí estoy checando con la lámpara para ver si los fusibles son debidamente continuos o si no están abiertos o que por así decirlos quemados. Cabe mencionar que la lámpara lógica la utilizamos ya que el probador de corriente es una herramienta que puede dañar al módulo ya que éste lleva electrónica aplicada. Cabe mencionar que debemos de hacer una inspección visual de los fusibles ya que estos hacen falso contacto con el IPDM en muchas ocasiones o suelen sulfatarse o suelen recalentarse y fundir el plástico que tienen. Como podremos ver, existen fusibles de diferente magnitud dependiendo el consumo de amperaje del circuito eléctrico.
En la siguiente prueba retiraremos el relevador del circuito, esto para hacer una inspección visual del mismo. Puede estar haciendo falso contacto o inclusive estar sulfatado en las terminales. Y después procederemos a revisar las señales que nos inducen al relevador. Y así él puede realizar su trabajo de cerrar el circuito. Después de revisar estas señales, con un cable cerraremos el circuito creando un puente entre las terminales 30 y 87. Esto con la finalidad de probar el trabajo del motoventilador. Sin la llave puesta en ignición, y luego si yo llego a poner la llave puesta en ignición, va a ser lo mismo. Pero precisamente así, afuera. Con el multímetro revisaremos el voltaje que le llega a las terminales del relevador. Los cables tenemos que ponerlos para revisar el voltaje y la perilla girarla para que esté revisando 20 volts de corriente directa. El multímetro, al ser una herramienta que utilice baterías, debemos de verificar que esté funcionando de manera adecuada antes de utilizarlo. Así que revisaré el voltaje que está suministrando la batería, que en este momento son 12 voltios. Pasaré la punta positiva al 30 de la terminal del relevador y me va a dar un voltaje de 12 voltios. Si cambio a la 87 me va a dar 0 voltios. Ahora cambiaré totalmente la punta positiva hacia la batería y en este momento la 87 me debe de dar 12 voltios. Con la llave puesta en ignición revisaremos las señales que le llegan al embobinado del relevador, que son las puntas 85 y 86. Cambiaré el cable positivo del multímetro para poder checar amperaje en la terminal que precisamente tiene ese signo. La perilla la voy a girar hacia amperaje de corriente directa 20 amperios. Encenderé el multímetro y los cables de mi multímetro los colocaré en las terminales del relevador 30 y 87, y así estaré cerrando un circuito en serie con mi multímetro, en donde me debe de marcar la corriente que está consumiendo ese circuito. En su defecto, la corriente que está consumiendo el motoventilador eléctrico. Si nosotros movemos la perilla de la velocidad del motoventilador del aire acondicionado en el interior, vamos a ver cómo la corriente sufre un cambio. En este momento retiraré el arnés del motoventilador del aire acondicionado. Como pueden ver, es un arnés que tiene dos cables, uno positivo y el otro negativo. Con ayuda de mi lámpara lógica
revisaré las señales que deben de llegar al motoventilador. En este momento no me está provocando ninguna señal, ya que el circuito está totalmente abierto porque no está la llave puesta en ignición y el contacto del aire acondicionado también está totalmente cerrado. Procederemos a girarlo y a colocar la llave en ignición. Volvemos con la lámpara lógica y veremos que si lo pongo me va a arrojar un destello verde en el negativo y en el positivo un destello rojo, indicándome que las señales están llegando al motoventilador. Si quieres, vente para acá, para que ver dónde lo voy a conectar. Que esto al final de cuentas es tierra. Y de hecho ocuparía que lo prendieras, pero bueno. Ponle ya en ignición. Ahí va. Esta es la parte positiva. Ahí va a encender de corriente. Y para la parte negativa no enciende, pero ahí tendremos que... Ahí miro. Procederé a revisar el voltaje que le llega al arnés del motoventilador. Estos tendrá que ser en 20 voltios de corriente directa. Tomaré el arnés y colocaré la punta negativa y la positiva debido en su debida posición. Aquí ya me está marcando 11.96 voltios, que es el voltaje de la batería. Y lo siguiente que haré con el probador de corriente será una prueba que se llama prueba de caída de voltaje. El probador de corriente lo conectaré a tierra y en la parte positiva lo anclaré para que así esté consumiendo la corriente del circuito. Esto lo hacemos para que si el circuito tiene una alta resistencia, el voltaje tendría que decaer a 0. Esto me diría que mi circuito puede estar quemado, sulfatado o casi abierto en alguna sección del mismo. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos que esta información sea de su utilidad y puedan sacarle mucho provecho. Saludos.